Saludos amigos y hermanos, amigas y hermanas. Les habla Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo. Gracias mil por estar con nosotros. En esta sección quiero hablar un poco acerca de la consejería cristiana. Ya seas tú un anciano o una anciana de la iglesia, diácono o diaconisa, quizás un director de departamento, para todos nosotros aplica esto. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene el don de la consejería o tiene talento para la consejería, es muy bueno que todos sí entendamos cuál es el proceso de la consejería desde una perspectiva cristiana. En el día de hoy quiero compartir contigo algunos detalles. Número uno, vamos a mencionar qué es y qué no es la consejería. Algunas características de la consejería. Y posterior a eso estaremos hablando de algunos elementos de consejería de acuerdo a un ejemplo que encontramos en la Biblia, en la experiencia de Jesús con sus discípulos. Muy bien, vamos a lo primero. Lo primero es, ¿qué no es la consejería? La consejería no es un método para enterarme de la vida de los demás. Algunas personas se confunden y dicen, en la consejería puedo investigar cuál es la vida de mi hermano o mi hermana. La realidad es que esa no debe ser la premisa. Número dos, hacer que la gente adopte mi manera de pensar. Eso no es consejería. Si tú te encuentras en un proceso terapéutico o un proceso de consejería cristiana en el que quieres tú colocar lo que tú entiendes de la vida o lo que crees tú que es mejor en la vida en la mente de la otra persona, no estás yendo por el camino correcto. ¿Qué no es consejería? La consejería no es una oportunidad para reprender. En ocasiones pensamos que si me voy a sentar con el pastor es la oportunidad para que él me azote, me dé latigazos, me regañe. No, la realidad es que no es eso. Ya vamos a ver qué sí es. Y por último, no es una manera de decirle a la gente qué hacer. No es una oportunidad para leerle un listado de cosas que deben hacer. Es un poco más complejo que esto, ¿no? En ocasiones hay personas que dicen yo voy a sentarme en la consejería para que me digan qué hacer. No necesariamente es así. Vamos a ver qué es la consejería. La consejería es una interacción que busca ayudar a sanar el pasado. Una interacción, es decir, una relación, un compromiso, una alianza que estamos haciendo para identificar qué elementos del pasado te afectaron y que puedas sanar. Tú, no el individuo, el que está dando la consejería, sino el mismo paciente, digámoslo así, el cliente, la persona que está siendo afectada. ¿Okay? Número dos, es un método para preparación del futuro. No se queda solo en el pasado, también mira hacia el futuro. ¿Qué debo hacer para prepararme? ¿Cómo aprendo del pasado, pero también cómo aprendo nuevas técnicas para no repetirlo? ¿Okay? Una preparación para el futuro es un método de confrontación amorosa también. En la consejería nosotros podemos pedirle a las personas o guiar a las personas a alinear lo que ellos desean con lo que están haciendo. Y en ocasiones eso va a requerir que confrontemos de una manera amorosa. Nuevamente, no son latigazos, no son regaños, es más bien la opinión objetiva de alguien que está fuera de la situación. Cuando nosotros analizamos nuestra propia vida, encontramos que no somos tan objetivos como deberíamos serlo. Somos muy subjetivos cuando se trata de nosotros mismos, de nuestra familia, y en ocasiones necesitamos otra persona, una tercera persona, aparte del matrimonio, aparte de la familia, que nos diga, hey, yo veo esto otro, quizás aquí sea un área de oportunidad. Bien, la consejería también es un método de enseñanza de habilidades. Cuando hablábamos de prepararnos para el futuro, nos referíamos a que hay que construir nuevas destrezas, nuevas habilidades que nos ayuden a caminar hacia el frente. Y también es un método que nos ayuda a reconocer, entender y trabajar con emociones, pensamientos y con acciones. Muy bien, voy a repetir ese último porque es muy importante. El proceso de consejería nos ayuda a reconocer, entender y trabajar con tres cosas: con el pensamiento, con los sentimientos o emociones y con nuestras acciones. Cuando entendemos eso, entonces nosotros podemos ir a un ejemplo de la vida de Jesús. Jesús, en mi opinión, fue el psicólogo por excelencia, el consejero por excelencia. Trató a diferentes personas de diferentes maneras y con todas
logró lo que se proponía, que no era otra cosa que cambio en comportamiento, en pensamiento, incluso en emociones. Y en Lucas capítulo 24, en Lucas 24, comenzando en el versículo 15, se narra cómo Jesús se unió en el camino de Maús a los discípulos y nosotros podemos sacar algunos elementos que nos van a servir en nuestra práctica de consejería en las iglesias. Muy bien, voy a leerlos si me lo permites, algunos versículos, y después vamos versículo a versículo para sacar estos detalles, estos elementos. Muy bien, en el versículo 15 del capítulo 24 dice: y sucedió que mientras conversaban, hablando de los discípulos, y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Varios elementos. Vamos con el primero. En Lucas capítulo 24, versículo 15, se nos dice que Jesús caminó con ellos. Si tú quieres tener un buen proceso de consejería con las personas en tu iglesia, es importante que camines con ellos. Y no estoy hablando de un caminar literal, estoy hablando de vivir con estas personas. La relación se fomenta con el tiempo que pasamos juntos. Y mientras más alta sea la relación, más probabilidad hay de que estas personas te escuchen y de que confíen en ti. Entonces, el proceso de consejería comienza no mientras estás con la persona sentado, sino mucho antes, cuando ya estableciste una relación con estas personas. ¿Ya? Caminó con ellos. Número 2, Jesús le preguntó, encontramos más adelante en los versículos 17 al 19, cómo Jesús le preguntó a los discípulos qué sucedía. A nosotros nos enseña muy bien a hablar, pero muy pocas veces a escuchar. Y el proceso de preguntar a la gente lo que indica es que queremos escucharles. Pregunta. Hay dos tipos de preguntas, principalmente preguntas abiertas, preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que se contestan con un sí o con un no. ¿Estuviste bien en la escuela hoy? Sí. ¿Te llamas de esta manera? Sí. Versus las preguntas abiertas, que son ¿cómo te fue en la escuela hoy? No se contestan con un sí o con un no, sino con una narrativa. Utiliza ese tipo de preguntas. Jesús en esta ocasión utilizó ese tipo de preguntas. ¿Qué sucede? ¿Por qué les veo triste? ¿Ya? Número 3. Escucha.
Hablábamos acerca de escuchar en el punto anterior, y aunque la Biblia, Lucas aquí no menciona directamente que Jesús los escuchó, es implícito que Jesús les escuchó. Requiere concentración. Requiere que coloques tus sentidos en favor de esa persona. Si tú estás escuchando y estás pensando en lo que le vas a contestar a esa persona antes de que ella termine, no estás escuchando realmente. Escucha, analiza, piensa, mira los tonos, el volumen, la postura. Todo eso te habla. De hecho, más del 80% de nuestra comunicación es una comunicación no verbal. Así que fíjate en lo que no es verbal, que también te brinda un mensaje. En otras palabras, escucha observando. Número 4, acepta a los demás. Esto también es implícito acá, pero lo encontramos de una manera bastante clara, a pesar de que no es mencionado literalmente. Jesús nos acepta tal y como somos, y en un proceso de consejería, en un proceso de aconsejamiento cristiano, es muy importante que los juicios, los preconceptos, tratemos de dejarlos a un lado. Acepta a la persona aunque no concuerde contigo. Acepta a la persona aunque no tenga la misma visión de mundo que tú tienes. Acepta a la persona aunque de manera inmediata tú pienses que está llegando a conclusiones erradas. Aceptar es esa conexión que nosotros hacemos con las personas a quienes aconsejamos. Y créanme, es un largo trecho en el camino hacia el éxito. Hay investigaciones que nos indican que hasta un 40% del éxito de un proceso terapéutico o de consejería depende del tipo de relación que tengan el aconsejado y el consejero. Así que es importante aceptar. Acepta a la persona como una persona valiosa, no por lo que hace, sino por lo que es. Y esa persona es un hijo o una hija de Dios. Confronta con amor. Va a llegar el momento en que, después que estableciste esta relación, en el que identificas cuáles son sus intenciones e identificas cuáles son sus comportamientos, es necesario que le guíes para poder alinear esos comportamientos y esos deseos que tiene la persona. Y eso requiere un proceso de confrontación, pero la confrontación siempre debe estar basada en el amor. Siempre debe estar basada en el mejor interés de esa persona, no para mostrar que yo soy más grande, sino para mostrar que te amo. Muy bien. Número 6, enseña. Un paso muy importante dentro de la consejería es la enseñanza. En muchas ocasiones pensamos que dentro de la iglesia lo que hay que hacer es orar. Y es muy bueno orar, es necesario orar, sí lo es. Pero Dios también te ha mandado a obrar en fe, ¿ya? Y eso es parte de la enseñanza. Si yo acostumbro a gritarle a mi familia, orar es necesario, sí lo es. Pero también debo correr la milla extra y aprender a cómo hablar mejor. Y en el proceso de consejería, el consejero tiene la tarea de irle enseñando a la persona a cómo hacer mejor las cosas, ¿ya? A cómo recurrir a nuevas destrezas y herramientas. Se trata de promover el cambio. Número 7, involúcrate. Jesús se quedó con ellos a comer, y esto tal vez es muy relacionado a lo primero que mencionamos. Conoce a la gente, camina con ellos. Y por último, da espacio. Da espacio. Jesús identificó cuándo era necesario desaparecer. Tú no quieres crear una relación de dependencia donde esta persona, cada vez que tenga un pequeño problema, recurra a ti como la solución. Tú quieres que esta persona aprenda para que vaya desarrollándose y desarrolle a su familia y puedan resolver sus propios issues. Que tú estés allí como un recurso, no como una muleta, ¿ya? Si tú tienes que volver al proceso, muy bien, eso es válido también. Pero la idea o lo ideal es que esta persona pueda desarrollarse de una manera individual y la familia pueda en conjunto aprender a hacer mejor las cosas. Hay ciertas limitaciones dentro de lo que es la consejería y quizás deba terminar en unos segundos con esto. Debemos saber cuáles son nuestros límites, límites legales, límites en conocimiento. Hay cosas con las que nosotros, siendo hermanos de la iglesia, laicos, no debemos lidiar. Y debemos tener un libro de recursos para referir a las personas cuando ya se salen de esa zona en la cual tú y yo, o para la cual tú y yo estamos capacitados. Conoce tus límites también. Ojalá y esto te haya servido. Espero que haya sido de bendición y que a su vez puedas bendecir a otros en la consejería en nuestra iglesia. Que Dios te guarde.